Solo unos 500 refugiados que se encontraban en Grecia e Italia fueron repartidos en la Unión Europea de los 160.000 acordados. Son los últimos datos revelados por Bruselas. La ola de refugiados que continúa llegando a Europa siembra la división en el ambiente político e incluso una serie de especulaciones en orden a la continuidad del espacio Schengen y también a las reacciones políticas. Está con nosotros Diana de la Wey para comentarnos juntamente las reacciones políticas y cuáles van a ser los efectos que ya se prevén en la economía de la Unión Europea. Porque hay un tratado, el Tratado de Schengen, que está siendo en algún punto planteado por algunos actores políticos de volver a realizar los controles migratorios en los distintos países que conforman el Tratado de Schengen. Pero esto podría traer consecuencias económicas y así lo establecieron algunos de los representantes políticos internacionales. Tengamos en cuenta que en este tratado puede haber algunas cláusulas de emergencia. Por ejemplo, el año pasado Alemania realizó una cláusula de emergencia para poder establecer estos controles migratorios debido a la gran cantidad de refugiados y a una cuestión de seguridad. Lo hizo también Francia hace meses pasados, luego del atentado que ha sufrido en noviembre. En estas situaciones específicas de emergencia y de seguridad puede entonces establecerse distintas pautas, como por ejemplo volver a algunos, por un tiempo determinado, controles migratorios. No así en el resto. Algunos plantean la necesidad entonces de liberar esto. Mauricio, vamos a repasar un poco entre algunas frases, principalmente que establecen sobre la importancia de que esto puede llegar a tener un problema económico en todos los países de Europa, porque traería verdaderamente incrementos en los costos de la economía. Tenemos algunas frases de algunos políticos y también, como por ejemplo esta. Fíjense cómo el ministro de Relaciones de Exteriores de Hungría ha establecido específicamente que si la zona Schengen es destruida, causaría tanto daño económico que Europa le costaría afrontarlo. Convengamos que la situación de la economía también preocupa a la región. ¿Y en qué cosas podría afectarle económicamente esta vuelta a los controles de la economía? Un costo del PBI de 100.000 millones de euros anuales. Un costo que realmente representa una importancia de un arancel de un 3% más entre los países del área que actualmente no se tiene. Ahora hay que resaltar que estos datos provienen de un estudio específico de una agencia que se aboca a analizar las cifras económicas. ¿Y cuánto representaría porcentualmente en referencia a toda la economía de la Unión Europea? Y con una base de hasta un 20% menos. Entre un 10 y un 20% sería la estructura del comercio. La estructura del comercio que puede establecerse entre distintas áreas, ¿no? El turismo, los pasos fronterizos, el transporte. Por eso también en esta gráfica podemos observar, fíjense, en la mayoría la parte turística. La parte turística muy importante porque al haber una apertura específica en el nivel migratorio, bajaría en un 50%, una cifra considerable, sería la mitad. Y esto es solamente considerando el efecto directo, el efecto indirecto que puede acarrear cada uno de estos sectores, sobre todo el de los ejecutivos, ¿no?, que viajan. ¿Qué pasa con los ejecutivos? Lo que vos decías, el trabajo, pasar de un lugar al otro para trabajar y tener distinto intercambio, también se vería afectado. Y en una menor medida, pero también que es de mucha importancia, el transporte de carga con un 12%. Y el encarecimiento, por lo tanto, de los productos. Por supuesto, son todos costos que van formando la cadena de comercio, que por eso veíamos en el dato anterior. Esos son los efectos que se prevén en la economía de la Unión Europea, pero entre medios también está el discurso político. ¿Qué reacciones ha habido entre las autoridades? Y las reacciones son diversas. Siempre hay como distintas pautas que establecen la política internacional de los países. Fíjense aquí el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, que dice que la Unión Europea ha utilizado una ironía, es como la orquesta que tocaba en el Titanic, que a pesar de las circunstancias seguía tocando. Hoy hemos hecho reformas, dice Renzi, y estamos en condiciones de decir a los socios europeos, amigos, podemos
cambiar este enfoque equivocado burocrático. Él con una especie de necesidad de reformar la situación actual en la que están viviendo. Tengamos en cuenta que todo esto se da en el marco de la gran cantidad de refugiados que reciben hace varios años los países de Europa, y que ha sido por parte del primer ministro de Eslovaquia, que dijo que el 2016 tiene que ser un año en el que la Unión Europea o tome las medidas contra la crisis de los refugiados o definitivamente se desintegre. Una situación bastante interesante también, porque Eslovaquia es uno de los países más reticentes a recibir refugiados. Bastante categórico el primer ministro de Eslovaquia, pero en función de las cifras económicas hemos consultado a expertos y hemos analizado la situación con el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Castilla-La Mancha, Iván Martín Hiladera. Cree que las medidas adoptadas por la Unión Europea ante la crisis de los refugiados tendrán efectos catastróficos para su economía a largo plazo.